Lo que vemos acá en La Cometa es producto del trabajo en equipo de un colectivo de profesoras y promotores apasionados y que además no trabajan solos, sino que trabajan en red con otras instituciones que están en distintas zonas de Lima, ¿no? Tanto en Lima Sur como en Lima Norte. Y yo creo que el Transforma surge de que se encuentran en algún momento personas que estaban en distintas zonas de la ciudad, pero que todas tenían un espíritu similar, ¿no? Este espíritu de cuestionar, de sentirse insatisfechos. Como no puede ser que la educación inicial sea así. Estamos seguros que podemos hacer algo mucho mejor, ¿no? Entonces, de esa inquietud es que se empiezan a unir los esfuerzos y se va configurando el programa Transforma, ¿no? Donde actualmente trabajamos con 1.200 niños en 13 instituciones, 11 de ellas en Lima y 2 en regiones. Y es algo que está como empezando, ¿no? Aunque llevamos 6 años de trabajo ya, los primeros años estábamos en una escuela piloto, Corazoncitos Felices, en San Juan de Miraflores. Después entran José y Andrea con su equipo y empieza a crecer muy de a poquito, ¿no? Ya este año es que somos 13 y es como una bola de nieve que va avanzando, ¿no? Y tal vez contándoles algo muy personal, o sea, yo tuve la oportunidad, gracias a estudios y trabajo de mi esposo, de ver cómo era la educación inicial en otros contextos. Y mi hijo nació acá en Perú, pero cuando empezó su educación inicial, empezó en otro lugar. Y eso fue lo que yo conocí, ¿no? Conocí una educación inicial donde él tenía mucha capacidad de participar, donde los ambientes estaban muy preparados, donde él podía ser él mismo y tenía muchas oportunidades de jugar y aprender. Y cuando regreso a Lima me doy cuenta que estábamos como años luz, no en otras áreas, pero en educación inicial, en todos los sectores de la ciudad, estábamos a años luz de lo que ya sabemos que se puede hacer en los niños. Pero no estaba todavía el interés o estaba como había como una inquietud, pero no sabíamos lo que había que hacer, ¿no? Y es ahí que ya hace 10 años con la Casa Amarilla estamos trabajando en investigar qué es lo que hay que hacer. No basta con tener la inquietud, no basta con estar solo con esa inquietud, sino que es necesario unirse con otros y empezar a construir juntos una respuesta. Bueno, y quizá Andrea y José podrían comentarnos, ¿no? Un poquito cómo se enganchan a esta construcción, ¿no? de espacios posibles, ¿no? Con libertad, ¿no? Con la posibilidad de incorporar elementos que no son necesariamente parte de la escuela en el país, ¿no? Sí, estamos en el carro de estas casi hora y media de trayecto, hemos estado viniendo conversando y ha sido muy rico, ¿no? Compartir, discutir sobre diferentes temas. Y yo lo que le contaba era un poco la experiencia de Villa. En Villa ha habido mesas temáticas, han habido espacios de concertación, donde nos hemos juntado entre diferentes, hemos armado propuestas de trabajo. Mi generación, con Elvis, con Yané, hemos venido de la mesa de juventud. Y ahora La Cometa forma parte de una red con las mismas características, ¿no? Entonces creo que trabajar en conjunto hay muchas posibilidades no solamente para las instituciones a nivel personal, sino para las instituciones que componen esta red Transforma, ¿no? Nosotros hace como, hoy día en la mañana conversaba con Andrea y le recordaba de que las primeras, la inauguración, cuando fue esto, casi todas las personas de mi generación estuvieron presentes, me apoyaron mucho. Porque Andrea y yo fuimos los primeros en tener un proyecto personal, posiblemente, pero más ligado a empresa, porque esto todavía hay que decirlo, es una empresa educativa, ¿no?
Y los primeros días pues venían los compañeros y aquí han pintado, han hecho los afiches, han volanteado, han hecho funciones de títeres de teatro gratuitas y así nació. Y en el trayecto sentíamos un poco de insatisfacción porque no era lo que nosotros queríamos ofrecer de lleno, queríamos algo más potente, más poderoso, y nos encontramos con la Casa Amarilla y hubo un acercamiento, un contacto con ellos, y luego Verónica se contactó con nosotros y empezó una relación con ellos, ¿no? Yo recuerdo que Verónica, cuando llega un año antes de firmar el convenio, Verónica viene y esto era una casa. Los que conocían mi casa, Elvis lo conocen, creo, eran cuartitos separados por todos lados y lo habíamos pues empezado a ambientar al azar, ¿no? Pero había ya sectores de trabajo porque Andrea trabajaba en Corazoncitos Felices y traía parte de la experiencia, ¿no? Y cuando llegó Transforma lo que hicimos fue reconstruir todo, ¿no? Empezar a implementar. Pero yo sí siento de que, y se los he dicho muchas veces a la gente de la red Transforma, es que la experiencia previa de Andrea, desde Arena y Esteras, desde la cultura, desde el arte, mi experiencia previa como dirigente social, desde la mesa de juventud, organizando actividades, ha sido importantísimo para tener este lugar, ¿no? O sea, nuestra cultura, nuestras características hemos logrado hacer como una amalgama entre lo que nos ofrecía Transforma y la filosofía de Reggio Emilia, pero también nuestras escuelas, ¿no? Nuestra propia experiencia previa. Y además porque estas escuelas son comunitarias, o sea, estas son escuelas sociales, son escuelas que tienen un fuerte contacto con la comunidad. Los niños saben de que lo que hay fuera del nido es una parte importante de su pedagogía, de su aprendizaje. Entonces ya tenemos 4 años juntos, hemos sido una experiencia muy, muy rica y es una experiencia no solamente de crecimiento personal o una experiencia de crecimiento pedagógico, porque en realidad yo tengo que decirlo, tenemos unas maestras bastante bien capas. También es una experiencia personal, porque te mueve a nivel pedagógico, pero a nivel personal también. Hay una movilidad personal de cada una de las personas que formamos parte de este equipo, ¿no? Quizá lo que podemos preguntarte es, ¿cómo es posible una propuesta educativa, una metodología creativa, de apertura, de construcción conjunta con los niños y de generación de confianzas, cuando en el país la educación es cuadriculada todavía, muy tradicional? O sea, ¿cómo se confronta y cómo puede construirse una apuesta como esta? Yo vivo en Magdalena, que ha estado saliendo en las noticias en los últimos días, y vivo justo ahí en la zona, en el árbol que quieren cortar, a la espalda, así. Ya se amarraron también el árbol. Y cada vez que salgo a trabajar y veo y paso por esa zona de conflicto, digo, qué bien el trabajo que estamos haciendo. Porque, ¿qué es lo que noto cuando paso por ahí, no? Noto un espíritu de autoritarismo y un espíritu de utilizar el serenazgo como si fuera un ejército privado y un espíritu de oponerse a lo que los vecinos desean, plantean, y una incapacidad total para dialogar y llegar a un acuerdo, ¿no? Y cuando paso por ahí en medio de este lugar que parece tomado por la fuerza, digo, estamos yendo a los nidos a trabajar con padres y madres jóvenes, con los niños y las niñas más chiquititos, para construir con ellos ciudadanía, para construir con ellos capacidad de escucharnos, para construir con ellos la capacidad de decir lo que uno realmente piensa, ¿no? Y creo que es ese el nido, ese lugar donde estamos hoy, es el lugar más fértil para construir democracia y construir ciudadanía, porque
ya no estamos hablando de esta escuela creada para reproducir las cosas tal como son. No es la escuela que está creada para reproducir la desigualdad, no es la escuela que está creada para reproducir los moldes, no es la escuela que está creada para que todos seamos iguales. Es una escuela creada para cuestionarnos cuál es la sociedad, cómo es la sociedad, cuál es la cultura con la que queremos crecer y que queremos crear. Entonces es una escuela creada para que surja algo nuevo. Y es una escuela además que supone que todos y todas somos diversos, diferentes, y eso es bueno. Que todos tenemos nuestra propia manera de pensar y eso es lo que hay que poner en el tapete y discutir todos los días, ¿no? Y es una escuela que además es como un foro, como hoy día. Entonces es un lugar donde nos encontramos para discutir puntos de vista distintos, para ver las historias de los demás, compartir las experiencias. Y volviendo a tu pregunta, es muy fácil, es duro, pero hay tanta gente que lo quiere, que lo desea, que finalmente hay un primer momento que es difícil, pero después es como una fiesta. Yo me acuerdo haber estado en reuniones con los padres acá, el primer año, ¿te acuerdas cuando acá se estaba remodelando y nos íbamos al Pronoí para juntarnos con los padres de familia y decirles, se está creando esto? Y mamás y papás que decían, por fin. O sea, su sensación no era, ¿y ustedes qué cosa van a hacer? No, era, por fin vamos a tener escuelas de este tipo en Villa El Salvador. Es lo que nosotros queremos, es lo que hemos estado esperando tanto tiempo. Qué bueno que alguien se atreva a hacerlo. Y ves que pasan de 16 alumnos a 90. Entonces no es que sea tan difícil. Hay fuerzas que se oponen, por supuesto, pero hay también muchas personas, así como los que estamos aquí, que queremos la democracia, que queremos respetar a los niños, que queremos conversar con ellos, que queremos estar en un buen lugar. No solamente la estructura educativa, sino la formación docente también es cuadriculada. Los que de alguna manera hemos sido formados como para ser profesores en este país, sabemos de qué estamos hablando. En realidad es la estructura, pero también es cómo te formas para ser un profesor y para poder, cómo han logrado armar un equipo que mire de otra manera la educación y que puedan tener una propuesta de este tipo. ¿Qué ha pasado ahí? Ha sido una de las cosas más difíciles, ¿verdad? Y hasta ahora todavía hay algunas dificultades que lo venimos conversando igual. Estamos pensando ahora, deberíamos sentarnos los promotores, los directores para empezar a enfrentar esta dificultad, ¿no? Pero creo que ha habido, siento que ha habido poca planificación en esa parte, pero lo que ha ido pasando ha ido funcionando, ¿no? Entonces es el momento de darle un sistema para que podamos involucrar de manera más efectiva el rol de las maestras, porque las maestras acá son importantes, ¿no? En la reunión que teníamos ahora en la tarde hablábamos los directores y yo quería hablar de mis maestras. La mayoría hablaban de sus niños y yo tenía ganas de hablar de ellas. Y creo que lo que nos han ofrecido, o sea, ha sido muy importante, su participación, su compromiso, su mística. Eso que nosotros le hemos dado a nuestras organizaciones, creo que ellas también lo han ido aportando a este lugar, ¿no? Nos ha costado, André y yo, nos ha costado mucho, pero sentimos de que ellas se han vuelto personas más sensibles, con una capacidad de investigar, porque acá no reproducimos, no enseñamos a reproducir, sino enseñamos a pensar, a criticar. Y creo que en esa parte también ellas han ido involucrándose de mayor manera. Entonces, nuevamente, siento de que hay las cosas que te aporta, transforma, y las cosas que nosotros también podemos aportar, ¿no? O sea, como, nuevamente, como desde nuestra experiencia previa. Eso, no sé. Me quedé con la bola de nieve. Ciertamente, ¿no? O sea, si es que es provocador y finalmente la posibilidad de replicar experiencias como esta sería como un sueño, pero ¿qué posible es y cómo lo ves?
el incidir hace un rato decíamos, ¿no? Un sueño es incidir que esto sea política pública educativa en el país. O sea, ¿eso es posible? ¿Cómo lo ves? O sea, ¿o crees que todavía estamos así como muy lejos? Bueno, todavía tenemos muy poco presupuesto educativo, pero ¿cómo evalúas eso? A ver, los cambios pueden surgir de distintas formas, ¿no? Hay cambios que surgen de arriba para abajo, por decreto, porque cambian las políticas, cambian los currículums, y hay otros cambios que surgen de abajo hacia arriba o de adentro hacia afuera. Y creo que este es uno de estos cambios, es un cambio que surge desde adentro de las instituciones educativas, porque ahí es donde se encuentran los promotores, los papás que estaban insatisfechos, descontentos y decían algo distinto tiene que existir, y empiezan a hacerlo y dicen sí, va a ser difícil, claro, no, abrir la escuela es muy difícil, bueno, pero lo haremos. Dialogar es difícil, ya, pero intentemos. Invertir es mucho, probemos poquito a poco. Y eso es lo que está pasando. Nosotros, cuando empezamos a trabajar, éramos todas instituciones privadas, porque somos las que no tenemos ningún respaldo de nadie. O sea, yo no sé si ustedes saben, pero en Lima hay 250.000 niños que estudian en el inicial privado. Son el 56% de los niños de esta ciudad. El 56% están en instituciones privadas. Y no hay ningún respaldo para esas instituciones. A pesar de eso, de ser como una red que reúne instituciones privadas, instituciones públicas nos han tocado la puerta y han dicho, así nosotros queremos trabajar, porque tenemos el mandato de mejorar nuestra calidad y los libros no son suficientes. Queremos, junto con ustedes, descubrir qué más tenemos que hacer en el aula. Y lo que ha pasado es como, ahí es donde yo veo la bolaza de nieve, porque ya no es bolita. O sea, parte la institución Cahuide, 2 años atrás, trabajando en la red, enfocándose a ver qué queremos hacer, cómo lo queremos mejorar. Vamos a mejorar nuestros patios, vamos a mejorar el momento del juego libre en los sectores, vamos a mejorar nuestra interacción con los niños. Y los cambios, los logros que ellos han tenido dentro de las aulas son tan grandes que ahora son como las estrellas del Ongel 6. O sea, además de ser institución vitrina, están siendo invitados a todos los congresos, seminarios, encuentros de educación inicial. Hoy día acaban de estar en el congreso organizado en el Pedagógico de Monterrico, mostrando su experiencia, porque ya hemos estado demasiados años mostrando papeles y libros y manuales que nos dicen lo que tenemos que hacer. Lo que nosotros estamos haciendo ahora es mostrar las experiencias. Entremos al aula, veamos la documentación de los niños, veamos los videos de cómo los niños son capaces de hablar y pensar. Entonces es otra cosa distinta. Y sí, perfectamente se puede trabajar y escalar y llevar al sistema público, porque lo que nosotros estamos haciendo es lo que todos los últimas recomendaciones y currículums dicen que hay que hacer, solo que no está en el papel y lo estamos haciendo en el salón. Cuando las profesoras de las escuelas públicas entran a las aulas y ven lo que hacemos, dicen, eso es lo que dice el papel, esas son las indicaciones, eso es lo que se espera. Pero ya hay una experiencia concreta, práctica, que uno puede mirar e inspirarse. Creo que ese era uno de los objetivos cuando nos planteamos contigo hacer este evento, ¿verdad? O sea, la idea era cómo construir incidencia de las propuestas de calidad en términos de educación en Villa El Salvador. Entonces dijimos, vamos a invitar a los compañeros, a la gente de Villa, intentamos invitar a los regidores, creo que nos faltó un poco de tiempo para darle seguimiento a eso, pero estuvo hoy día Rafael Impén, porque no solamente hay que valorar estas propuestas, sino que es imperativo ponerlas en práctica, ¿no? Y hay experiencia, Vero, ¿no? En Reyo las escuelas son municipales, ¿no? En Reyo Emilia, donde surge esta propuesta, son municipales, y creo que tú nos podrías contar un poco más sobre eso. Creo que hay una propuesta similar ahí en Colombia, con los niños de Yotú, ¿no?
pero la idea es cómo alzar la voz para que te escuchen. Entonces, porque es necesario, es imperativo que se escuchen a estas escuelas para que tengan mayor protagonismo en la comunidad. Entonces, creo que el esfuerzo se va a seguir dando, nuevamente es un deber. Nosotros como dirigentes, como políticos lo sabemos, que en realidad es importante de que estas propuestas se puedan visibilizar mucho más, con más potencia, ¿no? Y que en realidad empezar a construir el puente entre la academia y la gente que visiona el país. Y la gente que visiona el país, la gente que tiene pues el poder en la mano. Creo que ahí está el reto, ¿no? Para que se convierta, como tú dices, en política pública. En darle, es que si bien hay una necesidad dentro del país de este tipo de escuela, entonces hay que inyectarle transgresión, hay que inyectarle, no lo sé, hay que descubrirlo, ¿no? Hay que inventarlo, hay que innovar. Pero esta es una buena oportunidad. Este es un acto de confianza muy grande en las personas, porque alguien puede venir y darnos la orden de lo que tenemos que hacer. Y uno lee las indicaciones y trata de interpretarlas. O uno puede, como dice José, innovar, crear cosas buenas, porque a uno mismo se le ocurre. Porque estamos en la reunión con las profesoras y una profe tiene una idea y la otra profe tiene la otra idea y viene la mamá y da una idea más y viene el promotor que acaba de visitar otro nido y da una idea más. Y cuando uno crea esas buenas ideas y las lleva a la práctica, el poder es enorme, porque otras personas escuchan y dicen, oye, vamos a ver. Y vienen y se inspiran y después van y empiezan a experimentar en su propia institución y saben que detrás de esa experimentación hay 50 años de investigación, gente que viene trabajando en serio y logrando resultados hace tiempo. Entonces ya es cosa de confiar que las personas tenemos la capacidad de hacer ese cambio y de hacer instituciones como esta. No importa en qué lugar estemos, todos tenemos la capacidad de hacerlo. Tienen la palabra. ¿Quieren decir algo? ¿Quieren preguntar? Ahora se habla de la educación inclusiva, ¿no? Donde en las aulas también hay niños que tienen algún tipo de discapacidad. En las escuelas de la red que están manejando, en las aulas hay algunos niños que tengan problemas de discapacidad. Es bonita la pregunta porque parte diciendo que son inclusivas, ¿no? Ah, sí. Y estas instituciones son inclusivas porque buscamos incluirnos todos. Incluirnos las niñas, los niños, reconocer que todos y todas tienen características diversas. Todos tenemos necesidades especiales y todos tenemos talentos especiales. Y además hay niños que tienen alguna dificultad específica o que tienen un derecho especial o que se ha hecho algún diagnóstico y ellos también son bienvenidos y recibidos en las aulas. Pero dentro de este contexto de reconocer que todos somos distintos y que esa diversidad es lo que enriquece la vida en comunidad. Sí. Yo cuando llegó la propuesta tenía algunas dudas, algunas preguntas sobre cómo darle anclaje entre la pedagogía que la había leído, que tú nos habías transmitido, y la experiencia concreta. Y había cosas como, oye, ¿cómo nos convertimos en una escuela comunitaria? ¿Cómo? Pero tiene que haber un feedback con el barrio, con la comunidad, tienen que salir a investigar. No lo comprendía, pero creo que con el transcurso del tiempo lo hemos ido comprendiendo mucho más. Y este tema de la inclusión también, ¿no? O sea, y este tema que la inclusión que tiene que ver mucho con la ciudadanía. ¿Cómo un niño de 1 año y medio puede aprender a construir ciudadanía? Oye, evidencias, pues, dame evidencias cómo un niño de 1 año y medio. Y Vanessa les puede contar su rutina y van a ver, en todo momento, ejercicios de ciudadanía entre los niños y las maestras. Y niños de 1 año y medio a 2. Desde las reuniones democráticas en círculo, donde la maestra está sentada a la altura de ellos, donde dialogan, donde eligen los sectores donde trabajar, ¿verdad? Donde salen con reglas de juego para investigar, donde le dan las posibilidades de pensar en conjunto, o sea, todo eso es ciudadanía, ¿no? Y entonces se me viene a la cabeza un poco esta idea de lo que conversábamos también en el carro,
que te lo transmití también Elvi, ¿no? Es esta idea de que las cosas se han normalizado mucho en el país. O sea, todo es demasiado normal. Y como es demasiado normal, nadie se moviliza, nadie se cuestiona nada. nadie cuestiona nada. Y entonces eso es un mal que se llama normopatía. Entonces, oye, ¿qué está pasando? Entonces me pongo a pensar, y estas escuelas son un poco anormales, pues, porque lo que quieren es transgredir un poco el estilo, el statu quo de nuestra enseñanza en el Perú. Y eso nuevamente es ciudadanía, ¿verdad? A mí me gustaría como que conversemos un ratito ¿qué es para ustedes una buena educación? Si yo les diera una varita mágica, ¿no? Les dijera, podemos con esta varita mágica hacer la escuela ideal para nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros vecinos. ¿Cómo sería? Bueno, mi nieta otra vez estudia aquí, pero una de las cosas que yo veo es que mi nieta que estudia aquí es cada vez más libre, ¿no? Y como dice José sobre el tema de ir afirmando ciudadanía, si ella está sentada en la mesa y quiere hablar, y como que levanta la mano y dice, yo también quiero hablar, ¿no? Quiero opinar. Y creo que aquí como que la enseñanza, o sea, el valor que yo encuentro es que permite que los niños aprendan a expresarse, y eso es un tremendo valor. O sea, como el niño dice o la niña dice, bueno, yo no soy invisible, yo también estoy acá, quiero opinar. Y como digo, tengo dos nietas, y a diferencia entre Valentina y María Paz, es que Valentina, que estudia acá, es mucho más expresiva, es mucho más comunicativa, digamos, ¿no? Y participa más, interviene más, opina más. Y María Paz no. Creo que con el tema de la educación tradicional, creo que gran parte va a tener cuál es la fuente que beben los facilitadores, maestros, docentes, cuál es la fuente, cuál es la mirada que tienen como educación, ¿no? Y creo que la educación tradicional creo que es un poco más autoritaria, digamos, ¿no? O sea, yo soy el facilitador, yo soy el profesor, yo soy el maestro, yo sé, tú escuchas, ¿no? A la hora que todos tienen que callarse, todos en silencio, me tienen que escuchar, pero como que aquí los profesores trabajan, a ver, ¿por qué ese niño está inquieto? ¿Por qué se mueve? ¿Por qué camina? O sea, algo nos está comunicando, ¿no? Entonces, ¿cómo canalizar? ¿Cómo de repente otros son más tranquilos, ¿no? Y entonces, como que ese trabajo no se hace en lo que es la educación tradicional, ¿no? O sea, no hay esa preocupación. Bueno, se rigen a que hay una guía para la enseñanza y hay esa guía y que el día tal cosa, el día tal. No, y creo que en el caso de los niños no es solamente eso, obedecer a una guía, sino que el niño también, como dice, tiene sus relaciones, tiene sus dificultades, y también hay que atender las comunicaciones que quiere expresar, y a veces, digamos, como que en la educación tradicional no hay esa posibilidad, ¿no? Hay que escuchar al profesor lo que dice, hay que recoger. Entonces no hay ese tema de que el niño participa, opina, dice sus ideas, ¿no? Hace lo que quiere. O sea, aquí hay varias alternativas, y el niño un día de repente está a un lado, otro día está haciendo otra actividad, otro día otra actividad, y creo que eso es bueno. Y de repente hay niños que tienen otras habilidades, otras destrezas, y participan más donde quieren desarrollarse, ¿no? Voy a empezar por la pregunta que planteas. Digamos, la buena educación como tal es imperativa, digamos, ¿no? Porque de alguna manera te da digamos, partiendo uno puede construir en función de lo que existe normativamente, ¿no? Y en función de las experiencias, de lo aleatorio, de todo esto de acá, ¿no? De lo no oficial, digamos, ¿no? Entonces, quisiera plantear mi idea un poco el límite entre lo normativo
y entre lo no oficial. Yo creo que la buena educación empieza por saber que todo tiene límite. ¿Por qué digo esto? Porque creo que en términos de política pública, en todo sentido, pero especialmente en educación, en nuestros estados latinoamericanos, básicamente, se ha arraigado mucho, y yo creo que tiene que ver con el modelo ideológico político, se ha arraigado mucho la lógica de la productividad, del consumo, ¿no? Donde el tiempo vacío no es tiempo vacío, es un tiempo productivo, ¿verdad? Entonces, y esta suerte de consumo, de deseo constante, que tú te vas a, por ejemplo, a un Mall Plaza en Lima, te vas a un Mall Plaza y la frase que engloba la filosofía de ese Mall Plaza es llévatelo todo, ¿verdad? Entonces, esta especie de lo todo, de la felicidad que se puede adquirir y no reconocer que existe la posibilidad de que alguien esté triste, porque tiene que ser feliz, esa es la meta, ¿verdad? Es decir, todo puede tener un límite. Yo creo que la enseñanza que se tiene que empezar abajo, y eso yo para mí creo que es la premisa de una nueva ciudadanía, es entender que las cosas tienen límites, porque vivimos en una sociedad sin límites, no hay filtro de nada, hasta en la relación. Entonces esta ruptura del lazo social, de respeto hacia el otro, de reconocer que no es una persona que es incapaz, una persona que tiene algún tipo de discapacidad, no es incapaz, es una persona que tiene un derecho especial, como dijiste, ¿verdad? Creo que este reconocimiento del límite y de reconocimiento del otro me parece que es la piedra angular de cualquier buena educación, ¿no? Eso como primer punto. Puede haber otros elementos, pero pongo yo una idea en todo caso, ¿no? Una segunda cosa que quería decir es que reconocer el trabajo de quienes han impulsado esta experiencia. José lo conozco hace muchos años y me acuerdo que era de las pocas personas que estaba tratando de incorporar las discusiones sobre literatura, sobre, en fin, historia, política, teoría en el barrio. Y como parte de esas discusiones también, hay que decirlo, nace este espacio de incorporar algo nuevo, algo distinto. Y me parece que un esfuerzo que empieza de la nada, que se facilita con el acompañamiento de los vecinos, porque, digamos, otro elemento de la buena educación en espacios como Villa Salvador o en espacios locales, también tiene que ser el sentido de la comunidad. Entonces, así como reconocemos la singularidad de cada niño, de cada niña, para entenderlo, sus discapacidades, sus capacidades, y a partir de eso trabajar los límites en relación al otro, me parece que también una buena educación implica poder construir comunidad. Pues nuevamente entramos ahí entre lo universal y lo particular, ¿no? Pero creo que también la comunidad es un elemento clave, ¿no? Y me parece que esta experiencia no solamente debe ser pensada como una réplica para poder llevarla como modelo a nivel del barrio, de Villa Salvador, quizás de todo Lima Sur, sino también debe ser una experiencia que ha permitido en una situación que vivimos en Lima Sur, en el caso de Villa Salvador, atravesada por la violencia, por la inseguridad y sobre todo por la desigualdad, y creo que muchos de acá lo saben, en los dos últimos estudios del Instituto Nacional de Estadística, es decir, estadísticas oficiales, Lima Sur ha salido como el lugar, el territorio donde existe más pobreza en Lima. Y este año Villa Salvador ha sido considerada como el distrito más pobre en Villa Salvador, seguido de, me parece, Villa María, San Juan de Lurigancho, luego San Juan de Miraflores. El año pasado fue Villa María. Es decir, esta experiencia no solamente debe ser replicada como modelo para decir hay una buena educación, sino como una experiencia donde se reconoce la singularidad de cada niño y niña que está creciendo en este escenario, la necesidad de hacer comunidad y el reconocimiento de que esta complejidad de Lima Sur puede permitir no solamente pensar en lamentos y que todo está mal, sino también la posibilidad de que existen espacios que pueden construir una nueva ciudadanía frente a esta realidad no muy alentadora, ¿no? Entonces creo que por ahí podría plantear
Soy educadora también y tengo una niña de 4 años. Y mi hija acaba de desertar del colegio porque ella se aburrió y se cansó y se estresó y una serie de cosas más, ¿no? Y porque siento también que yo no hablaría de una educación tradicional, yo hablaría de un sistema educativo caduco, que se quedó en una época que realmente la educación se planteaba para esa etapa, ¿no? Entonces la educación debe ser innovadora y los que pasamos por aulas sabemos, y los que tenemos una formación, como decía Vila, distinta y diferente y tenemos formas de ver la vida diferente, acabamos, cuando estamos en aulas y estamos siendo formados, acabamos que hay un gran vacío desde la universidad, la escuela, los nidos o las escuelas iniciales. Hay una gran deficiencia en este proceso de formación. Entonces salimos, y yo creo que yo salí con un gran descontento de haber elegido la carrera que en algún momento elegí, ¿no? Entonces ahora que tengo una hija comienzo a entender un mundo distinto, ¿no? Cuando ella misma plantea y dice, no, yo no quiero seguir así porque yo me estreso, la Miss no sabe nada, ¿no? Entonces tú te comienzas a dar cuenta de que tiene que tener otro tipo de formación de educación, ¿no? Entonces yo hablaría, como decía anteriormente, de una educación que está caduca, que no ha roto esquemas, que no hay un planteamiento distinto, ¿no? Pero cómo sacamos esta experiencia a que de esta experiencia comunitaria, ¿no? o nos convertimos en educadores sociales para construir también una alternativa de educación diferente y no con los que estamos de repente en espacios y que conocemos un poco más, ¿no? Sino con el meollo de estas grandes, de estos CEIs, de estos espacios más locales que están queriendo salir y cambiar la forma si no han encontrado esa línea de cambio en este caminar, ¿no? Yo creo que debemos enfatizar en políticas públicas de educación, es como cuando tú decías, no hay que construir de abajo hacia arriba, ¿no? Desde estos pequeños espacios locales hay que ir metiéndoles el bichito y contagiando, pues, ¿no? Es como decir, tú vas inyectándole algo para que vayan motivarlas a construir algo distinto, ¿no? Porque también tenemos un gran prejuicio que una educación innovadora, diferente a la que tenemos, es costosa y tienes que tener muchos recursos para poder cubrir ese tipo de formación, ¿no? Y yo creo que ese puede ser el inicio de algo, pero como también damos en esta primera etapa de la formación del niño, le des continuidad en el tiempo, ¿no? Como la educación primaria también pasa a ser una educación alternativa, como la educación secundaria también debería ser una educación colectiva, de construcción de conocimientos de varios y una educación horizontal, ¿no? Porque la educación en este país es vertical y en todos los esquemas, ¿no? Entonces, ¿cómo replanteamos también desde las políticas una educación más horizontal a la par de construcción de conocimientos colectivos desde lo que tú ves y cómo crees que puedes hacerlo, no desde lo que está escrito o transcrito para imponerlo? Y por eso que el ejercicio de la ciudadanía en este país es imposición y es autoritario, ¿no? Porque hemos sido formados así y estamos haciendo la réplica de la formación, ¿no? Por eso tenemos chicos que llegan a la secundaria y desertan de la escuela, porque la escuela no es lo más motivador que tenemos, ¿no? Y la deserción de la escuela tenemos los niveles de delincuencia en nuestro país, y etcétera, y muchas cosas que más podríamos plantearlas, ¿no? Pero yo creo que es importante plantearlas también desde la comunidad y motivarlas, ¿no? Yo creo que, si bien es cierto, ha sido interesante estar nosotros que conocemos realmente el proceso o que habremos compartido, ¿no? Y que conocemos mucho tiempo a José, pero hubiera sido mucho más interesante encontrarnos acá con profesoras y todas de CEIs que están empezando en procesos recién y compartir una experiencia y que ellas sean las que, porque si bien es cierto, nosotros somos docentes, pero no somos docentes de repente de aulas, ¿no? Entonces son ellos los que deberían tener el privilegio de conocer esta experiencia, ¿no? Y son ellos con los que deberían llevar la batuta y son ellos los que deberían decir. Si bien es cierto, nosotros nos quedamos con la maravilla y con el encanto de esto, pero nos quedamos nosotros, ¿no? ¿Cómo hacemos réplica? ¿Cuál es el sentido de la educación?
¿no? ¿Para qué nos educamos? Es el tema de fondo, ¿no? Que no solamente va desde la educación inicial, sino hasta la educación secundaria, los estudios de posgrado y todo eso, ¿no? El sentido que tiene la educación y además qué valores vamos a transmitir. ¿Educamos para ser los mejores? ¿Para tener un mundo más competitivo? ¿Para ser los líderes? ¿O educamos para ser felices? ¿Para colaborar? ¿Para ser solidarios? O sea, educamos porque Montesinos educación no le ha faltado, ni a Fujimori, ni a Bebel Guzmán, ¿no? Entonces, de aquí, o sea, ese tipo de educación, ¿no? Entonces, lo que tú me dices es importante, o sea, de cada 2 niños en edad inicial, uno estudia en colegio particular. Y en Villa El Salvador no es la diferencia. Y en San Juan y en Villa María, ¿no? Pero esta educación inicial que debe marcar positivamente la vida de un niño, porque esta edad son cosas que uno recuerda, va a marcar qué pasó después, ¿no? En primaria y en secundaria, porque el padre de familia también exige un tipo de educación. En los colegios iniciales, particulares, hay bastante competencia entre los padres de familia, ¿no? ¿Quién es el mejor? ¿Quién sale de reina de la primavera, por ejemplo, ¿no? Son los padres que hacen que sus hijos compitan y que no colaboren, ¿no? ¿Cómo se rompe eso? Porque no solamente hay que trabajar con el niño, hay que trabajar con el padre de familia. Eso que decía Dante me parecía a mí clave, ¿no? ¿Para qué se educa, digamos, ¿no? Creo que nos abre una gran discusión ya sobre varios de los problemas que tenemos a nivel local, nacional, lo que se reproduce a nivel local, como los estereotipos y la lógica del éxito. Pero había un aspecto que me parecía importante colocar, era que en esto de generar comunidad, bueno, estoy estudiando psicoanálisis de orientación lacaniana, y una de las cosas que uno aprende de psicoanálisis es que los niños o las niñas son síntomas de los padres, ¿no? Entonces, cuando en varios de los casos, y eso, digamos, la estructura del niño, la niña, del sujeto, es también la estructura social, pero en varios de los casos los niños son dejados por los padres en sus centros de estudios y yo no me involucro nada. El problema son los niños, el problema no soy yo. Entonces, y ahí va una pregunta, es ¿cómo involucrar progresivamente o de arranque a los padres en el aprendizaje de los niños? Porque si los niños son síntomas de los padres, entonces a veces el problema no son los niños. Normalmente, hay que decirlo, el problema son los padres, no los niños. Entonces a veces ahí hay un tema de cómo el educador va reconociendo ese diagnóstico y cómo desde este espacio se puede abordar esa relación. Eso es como o sea, de arranque es abrir la puerta de la institución educativa. no lo tengas Esa es la primera. Porque si uno reconoce que el padre, la madre, la abuela, el abuelo, las personas que trabajan en casa, si son aliados, si somos aliados en el cuidado de los niños, entonces la puerta tiene que estar abierta. Porque si la puerta está cerrada, no hay diálogo posible. Creo que quería... Sí, cuando tú te la pregunta que es una buena educación, ¿no? Para la mayoría de los padres de familia, una buena educación es que su niño aprenda a leer lo más alto posible, ¿no? A que leer y escribir, eso es lo que interesa al padre. Luego que le deje tareas, bastantes tareas, ¿no? El colegio que no deja tarea, un profesor no deja tarea, es una profesora, es un colegio. Y luego, claro, está que ingresa a la universidad, ¿no? Entonces, eso para un padre de familia, la mayoría común es eso, ¿no? Y ante eso tenemos entonces a docentes que solamente van al aula a transmitir su conocimiento de diferentes áreas, nada más. Eso es lo que hacen, ¿no? Entonces no se involucra en lo que tiene detrás del rostro de ese niño, no esa niña, no sé si tiene problemas, si es hiperactivo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahora nosotros nos preguntamos, bueno, y estas experiencias, ¿no? Que son lúdicas, ¿no? Porque nosotros sabemos de que la persona humana
en los primeros años es importantísimo, ¿no? Para su desarrollo, ¿no? O sea, lo que un niño recibe desde el vientre de la madre hasta los 5 o 6 años es para que luego su desarrollo ya digamos, sea óptimo, ¿no? Como queremos nosotros. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo hacemos para que estas experiencias se puedan, digamos, aparte de visibilizarse, se puedan transmitirse, proyectarse, no replicarse en otros lugares, sobre todo en la escuela pública, ¿no? Yo ya lo enseño hace 4 años, ¿no? Pero yo recuerdo que en los 80s y en los 90, los primeros años 90, en 65 formamos un grupo de profesores que también tenemos estas ideas, ¿no? No ahora es difícil porque nosotros salíamos de la universidad solamente, digamos, más ideologizados, ¿no? Sindicalistas, etcétera, etcétera. Y me recuerdo que yo era profesor de geografía, porque enseñaba geografía y me buscaba las piedras, clases de rocas, ¿no? Las ígneas, otro profesor llevaba sus materiales, su mapa, ¿no? Y los otros profesores nos decíamos que éramos locos, ¿no? Que éramos tontos, ¿no? Que perdíamos el tiempo, ¿no? Entonces yo me pongo a pensar ahora, ¿no? De cómo no lo devolvíamos, ¿no? Yo quisiera que volviera a ese 20 años atrás y preguntarle su cara a esos amigos que me decían eso. Entonces el profesor actual hace eso. Entonces cuando yo vengo delante le decía, veo la arquitectura, ¿no? La forma en que está destruido el ambiente, ¿no? Que es muy abierto, muy lúdico, hasta los colores, ¿no? Que ayudan. Entonces, tan difícil va a ser, ¿no? Esto proyectar a lo estatal, ¿no? O sea, pongamos los pies en la tierra, ¿no? O sea, va a ser bien difícil, hay que pasar varias generaciones, creo yo, ¿no? Los países no invierten en educación, para que esto se replique tendría que invertirse lo que hay en otros países, ¿no? El 12%, el 15%, ¿no? Nosotros, en el país, ¿cuánto? 4%, creo. 3.6%. Entonces, imagínense, ¿no? Pero entonces sí, yo creo que también debe ser como espacios que deben visibilizarse y ir, digamos, como haciendo de que no sea la única experiencia. Tú nos contamos, ¿no? Que son 3 experiencias, creo, mismas, ¿no? Entonces, que bueno, que surjan más, ¿no? Que surjan más. Porque, claro, ahora hay padres, ¿no? Como abuelos como ustedes, que sí les interesa, ¿no? Que ese niño sea un ciudadano, ¿no? Que sepa respetar, que sepa, no solamente sepa obedecer, sino también sepa que tiene derechos, ¿no? Que también tiene obligaciones, y eso es lo que nos falta, ¿no? Por eso que, algún chiste, nosotros cruzamos las pistas donde nos interesa, ¿no? O sea, ni siquiera que lo más básico, que es, ¿no? Movilizarnos en la calle hasta nosotros mismos, ¿no? Cruzamos, no llegamos a la esquina para cruzar, ¿no? Cruzamos en cualquier momento. Por ejemplo, lo básico, que es, ¿no? O sea, la ciudadanía, ¿no? Yo creo que estamos a años luz, como tú decías, ¿no? Para tener el cielo, pero José y ustedes, los profesores, la verdad me siento alegre de que tengamos, ¿no? Personas, maestras, maestros, de que estén pensando no solamente, ¿no? En transmitir un conocimiento, ¿no? Sino también en ver de cómo el niño, ¿no? Se construye su ciudadanía, ¿no? Creo que una de las respuestas que surge cuando dices buena educación, pienso en educar para la libertad, ¿no? O sea, para la libertad de pensar, para la libertad de crear, para la libertad de poder relacionarse con el otro, ¿no? Para poder ser, ¿no? Me parece que eso es lo primero que se me ocurre y que, bueno, que también en algún momento cuando uno apostaba, bueno, yo sigo apostando por la educación popular, por Pablo Freire, por esa posibilidad, ¿no? de abrir una escuela comunitaria, pero que también incorpore elementos que transgredan esta educación tradicional, tipo bancaria, de la que habla Pablo Freire. Es un poco lo que uno sueña, ¿no? Yo creo que por ahí podría ir, pero tan difícil, ¿no? Claro, alquilamos un local en el grupo 23A. Por ejemplo, lo que nosotros decidimos hacer es no enseñar religión, ¿no? Sino enseñar las religiones del mundo, no solamente las católicas, sino todas las que existen. Nos formábamos, no íbamos a participar en los desfiles, ¿no? Los alumnos que querían, pues no llevaban uniformes, no les quería así, ¿no?
cosas innovadoras, ¿no? Pero resulta que nosotros pensábamos tener solamente un aula inicial y un primer grado, no solamente, pero al final tuvimos, estoy hablando del año 91, ¿no? Tuvimos 2 iniciales, 2 primeros grados, ¿no? Un segundo grado, o sea, tuvimos como 160 alumnos. Me acuerdo que lo cae al 3er piso, pero solamente los 2 primeros estaban construidos, pero no eran ambientados para colegio, era una casa, era para un restaurante. Entonces nosotros lo ambientamos para un colegio y el 3er piso tuvimos que habilitarnos, ¿no? con triple A y terminarlo, ¿no? Era la casa de Luis Santiago Puerta, ¿no? Que la habían construido. Entonces, resulta que los padres de familia, nosotros no sabíamos por qué comenzaban a detener a sus niños, ¿no? Y luego ya nos comenzamos a averiguar, ¿no? Y comenzamos a correr la voz de que era un colegio comunista, ¿no? La razón por eso que no enseñamos en religión, no íbamos a formar, etcétera, etcétera, ¿no? Y Yihadista. Claro, eran 2 parejas, resulta que eran 2. Es porque creemos firmemente en que Villa merece algo mejor, ¿verdad? O sea, cada uno de nosotros, o sea, tenemos una mística muy fuerte con este lugar, porque hemos trabajado, hemos hecho organización, nos ha dado un alimento educativo, ¿verdad? Entonces creo de que creemos firmemente en que sí se pueden hacer incidencia de algunos sectores que están. Que hay propuestas importantes, interesantes y que pueden ser replicables a nivel político, a nivel social. Entonces, en ese sentido, creo que respondemos un poco a tu pregunta, ¿verdad, Yanet? Y sí creo de que la gente, si la sientas a discutir, discute. Porque la vez pasada con las chicas organizamos este evento donde vino Paola Loré de Mola del Colegio Aleph y pensábamos que iban a venir 20 maestras y vinieron 70 maestras. Aquí, hablando, discutiendo, conversando sobre educación de calidad. Hicieron la visita guiada, directoras, profesoras, psicólogos, artistas de Villa Salvador vinieron. Pero esta vez creo que nos enfocamos más en líderes sociales, en encontrarnos nuevamente. Pensábamos que teníamos la ilusión de que sea mucho más gente, queremos encontrarnos todos. No se ha logrado, pero creo que es normal, porque si no lo hubiéramos tenido acá esperando 1 hora. No, y no hubiera quedado cariño.
Rocío. Sí, en realidad, bueno, al inicio como que les comentaba un poquito cómo surge la idea y el hecho de, o sea, comenzar a dar a conocer experiencias positivas, de vanguardia, que nos enorgullecen, pero además marcan una identidad de Villa en este sentido, ¿no? De poder plantearle al país, ¿no? Que es posible una educación con libertad, que es posible una educación alternativa y lo conversábamos con José, decíamos, bueno, hay personas que toman decisiones en Villa El Salvador, hay líderes y lideresas que quieren ser parte de esos espacios y que conozcan una experiencia como esta para que sea parte también de nuestra agenda, que sea parte de nuestras discusiones, que lo incorporemos, ¿no? En el conjunto de temas que abordamos permanentemente en Villa El Salvador, ¿no? Somos parte de diversos espacios y estamos preocupados por lo que pasa en Villa El Salvador, pero sí creemos que vale la pena comenzar a mirar a Villa El Salvador desde otra lógica, ¿no? No desde esta lógica lamentable, mediática, ¿no? Que hace de Villa El Salvador una comunidad indeseable, ¿no? O sea, un taxista el otro día decía, mire, señorita, ¿por qué no se va de este lugar? Y le digo, ¿pero por qué me voy a ir? Es que nadie quiere venir a Villa El Salvador, porque aquí matan, asesinan. O sea, este es un sitio que da miedo. Y yo le digo, no, o sea, acá hay muchas cosas ricas, hay muchas cosas positivas. Entonces, pero si nosotros no ponemos en los medios de comunicación otra agenda Villa, otros temas Villa, o sea, nadie los va a poner. Entonces, esa es la idea. Yo creo que nos toca insistir en la convocatoria y llamar a todos los que no vinieron hoy, pero que sí nos interesa que conozcan la experiencia para poder ir conociéndola, ir queriéndola, pero también ir pensándola políticamente para que sea parte de una agenda pública de nuestros candidatos, de nuestras candidatas, de los que quieren tomar decisiones en esta comunidad y que vale la pena acogerse de propuestas, de experiencias concretas como esta. O sea, ya no es una propuesta, ¿no? De experiencias concretas como esta. Es un poco lo que debatíamos con José, ¿no? Y bueno, por eso han sido invitados e invitadas. Ojalá haya sido importante. Gracias por el cariño y el corazón que hay. Muchísimas